¿Ya? Chavos, buenos días, ¿cómo están? ¿Todo en orden? ¿Se ve pantalla? Buenos días, doctor. Sí, sí se ve. Sí, doctor. Buenos días. Bueno, vámonos de volada. Nos quedamos, vamos a empezar la vía visual, y la verdad es que es algo maravilloso, les decía yo, una de las funciones más importantes que existen, ¿me veo yo? Entonces, sí, ponme. Me toca llegar ahí. Bueno, vamos a apurarnos. Ustedes seguramente ya llevaron oftalmo y recordamos que la vía visual empieza precisamente en el ojo, el globo ocular, donde la imagen atraviesa los medios transparentes del ojo y llega siendo captada por las células de la retina. La forma esférica del globo ocular, valga la redundancia, hace que las imágenes sean captadas por la parte contralateral, es decir, la imagen visual que entra de abajo hacia arriba es recibida por la retina superior. La imagen de arriba la recibe la retina inferior. La imagen de afuera la recibe la retina de adentro y la imagen de adentro la retina de afuera. Y una vez recibida la imagen, volvemos a nuestro comentario de siempre, hay una transformación de señales. Una imagen se queda aquí, pero estimula de muchas diferentes maneras a las células de la retina, iniciando que ahora avanzará, a ver, por la retina, por los axones de estas neuronas, hasta salir la información eléctrica por el nervio óptico, que veremos ahorita. Entonces, lo que vemos es la retina de adentro del ojo, será la retina nasal, la retina de afuera le vamos a llamar retina temporal. La retina temporal recibe la imagen contralateral, igual que la retina nasal, la imagen contralateral, que es la de afuera, esta es la de adentro. La retina temporal recibe la información visual, avanza el impulso eléctrico, sale por la papila al nervio óptico, llega al quiasma, se continúa por el tracto óptico ipsilateral al cuerpo geniculado y de ahí se abre como en abanico las fibras hasta llegar al lóbulo occipital, alrededor de la cisura calcarina, por eso se llaman fibras genículo-calcarinas. ¿Qué pasa con la imagen que capta la retina nasal? Entra, va por el nervio óptico, pero esta sí se cruza al lado contrario, irá ahora por el tracto óptico contralateral, de ahí al cuerpo geniculado, y de ahí se abre en abanico para caer precisamente a la retina, perdón, a las áreas corticales del lóbulo occipital en la cisura calcarina. Esa es nuestra vía visual, eso hay que aprenderlo bien, porque vamos a tener pacientes que van a llegar con un defecto campimétrico y eso lo tenemos nosotros que identificar para poder ubicar una lesión. Ese es nuestro campo visual normal. Es una imagen panorámica impresionante la que tenemos, porque aunque fijemos nosotros nuestra vista en un punto central, nuestro campo visual es impresionantemente amplio. Bien, la exploración del nervio óptico consta de 3 puntos a explorar. El primero es la agudeza visual. La agudeza visual que corresponde, por ejemplo, a determinar la calidad de la vista, es decir, la calidad de la vista puede ser, por ejemplo, qué tan clarito veo. El paciente nos dice,
si ve borroso, si ve bien, pero algunas veces, bueno, tenemos que utilizar esta carta que seguramente han visto ustedes en muchos consultorios, que es la carta de Snellen, que es muy viejita, pero que sigue siendo funcional, en donde el paciente, colocado a 3 metros de distancia, estudiando ojos por separado, tiene que ir leyendo las letras o identificándolas hasta alcanzar un máximo de 20 por 20 o un mínimo de 20 por 20. Ese es el valor de la agudeza visual normal. Claro, hay pacientes que pueden ver un poquito más, pero bueno, eso sería lo normal. Cuando exploramos esto, decimos nuestro paciente tiene una agudeza visual en el ojo derecho de 20 sobre 20, pero en el ojo izquierdo su agudeza es de 20/70 si nada más ve hasta acá, o es de 20/200 si nada más ve la letra grande. Ese valor 20/20, etcétera, es un porcentaje que se saca de la relación de la distancia del paciente y el tamaño de la letra. Hay pacientes que tampoco ven esta letra y entonces tenemos que acercarnos y ponerle a lo mejor a 30 centímetros nuestra mano con 1, 2 o 3 dedos y que nos diga, ¿cuántos dedos ve paciente? Y el paciente dice, veo 2 dedos. Ah, bueno, si los ve bien, entonces escribimos en el expediente. El paciente en la exploración de agudeza visual solo cuenta dedos a 30 centímetros. Hay pacientes que tampoco pueden ver así y entonces lo que hacemos es que le ponemos un estímulo luminoso, una lamparita y el paciente me puede decir, sí, doctor, veo la luz o no, doctor, no veo nada. Entonces el paciente en el ojo izquierdo solo percibe luz. Y entonces esta es la forma de explorar lo primero, que es la agudeza visual. La gran mayoría de las veces la agudeza visual se debe más bien a problemas oculares o incluso de la papila, como lo vamos a ver. Es la agudeza visual o la claridad o la calidad de la vista. El segundo punto a explorar es la de los campos visuales. Para eso hace años se usaba esta pantallota que ven aquí a su derecha, que se llama pantalla tangencial. ¿No? ¿Borroso? Vamos a seguir con eso, ¿no? Entonces, a ver si la pantalla tangencial, pues a 1 metro de distancia, explorando ojos por separado, el paciente le pedimos que vea en un punto central y nosotros de afuera para adentro le vamos acercando un objeto que sea visual y que el paciente nos dice en qué momento lo percibe sin quitar el ojo o la vista del centro. Actualmente, bueno, ya los estudios de campimetría con equipos muy sofisticados pues pueden darnos una gran certeza en cuanto a lo que equivale a la disminución del campo visual en cada ojo. El campo visual, si yo le pido al paciente que vea hacia el frente, sin dejar de ver al frente, puede percibir todo lo que pase 60 grados hacia adentro, 100 grados hacia afuera, que se juntan con los 100 grados de afuera del otro ojo y me hace una visión panorámica impresionante. Los 60 grados también son para arriba y 70 grados hacia abajo. Esto, recuerden, sin mover la vista de un punto fijo al frente. Así que si ustedes, donde se encuentran ahorita, ven hacia el frente en una pared, sin quitar su vista de enfrente, van a poder ver todo lo que pase 60 grados arriba, 60 grados adentro, 100 hacia afuera y 70 hacia abajo. Pero obviamente estos 60 de aquí se juntan con los 60 de adentro. Y entonces por eso no tenemos el campo visual interrumpido, sino que es el campo visual continuo. Esto es importante porque los pacientes pueden llegar a tener disminución del campo visual. La forma más sencilla de explorarlo es esto que ven acá, que se llama por confrontación. Le pedimos al paciente, señor paciente, con su ojo derecho, no deje de ver mi ojo izquierdo. Y entonces, más o menos a 1 metro de distancia,
trato de poner mis manos, yo soy el médico aquí en gris, trato de poner mis manos a la mitad entre los dos y con mi ojo también trato de ver hasta donde yo puedo ver mi mano, que sería lo normal. Eso necesitamos, que el médico tenga un campo visual normal. Entonces yo veo mi mano y ahí, si yo la vea, él también la tiene que ver. Y del otro lado lo mismo. Y así puedo girar para ir viendo todo el campo visual. Se llama por confrontación. Entonces vean, acá le pido que con su ojo vea mi ojo y yo muevo mis manos alrededor donde yo las pueda ver y que generalmente el paciente también las tiene que ver. Ahorita en parte de la exploración vamos a ver qué pasa cuando un paciente no lo ve. Este dibujo es la imagen de hoy. Hay que recordarlo bien. Aquí está el campo visual, ¿verdad? La visión interna llega a la retina temporal y se va para acá, mientras que la visión campo externo llega a la retina nasal, se cruza y va al otro lado. De manera que, en resumen, podemos decir, el campo visual, entonces, con los dos ojos visto a la izquierda, entrará al lóbulo occipital derecho. El campo visual con mis dos ojos visto a la derecha terminará en el lóbulo occipital izquierdo. Eso es contralateral. De repente llega un paciente y me dice, doctor, fíjese que no veo con un ojo. Tengo una ceguera monocular. También se podemos decir amaurosis monocular. El daño siempre va a ser ipsilateral, es decir, del mismo lado. Otra cosa que podemos saber cuando tengo yo ceguera monocular es que la lesión siempre será prequiasmática, es decir, del quiasma para adelante. Entonces tenemos, por ejemplo, una enfermedad desmielinizante con neuritis óptica, un proceso inflamatorio del nervio óptico, un tumor del nervio óptico, un linfoma del nervio óptico o un traumatismo ocular. Un desprendimiento de retina en el traumatismo, bueno, pues también todo eso es prequiasmático y solamente pierdo la vista en un ojo. El otro ojo ve perfectamente su campo visual porque el otro ojo está libre todo su paso de las fibras. Bien, si me voy hacia atrás y yo le pongo al paciente una lesión en el centro del quiasma, solo en el centro del quiasma, entonces veamos qué es lo que sucede. En este ojo, la retina nasal, viene la imagen de acá afuera y al cruzar se detiene. Entonces tengo un defecto en el campo visual externo que recibe esta retina. Pero ¿qué pasa con la retina temporal que recibe el campo de adentro? Esa pasa libremente. Con el otro ojo tengo lo mismo. Mientras que la retina temporal capta la imagen de adentro y la lleva ipsilateral hasta acá, de esta retina, pues está bien. Mientras que la imagen de afuera, que llega a la retina nasal, se interrumpe. Entonces este paciente solamente ve en el centro y ha perdido el campo visual externo. Eso se llama hemianopsia bitemporal, porque el daño no de la retina, sino el daño del campo es el campo temporal. La hemianopsia bitemporal es frecuentemente causada por lesiones en el centro del quiasma óptico. Dicen, qué raro sería una lesión así. Bueno, pues no. Hay tumores como el adenoma de hipófisis, ahí está, o el craniofaringioma, que son lesiones muy frecuentes, y los cisticercos, que también pueden ser frecuentes y están localizados ahí. Y este sería el defecto campimétrico. En nuestro campo visual normal tengo una hemianopsia bitemporal. Bien, pero ¿qué pasa si me voy atrás del quiasma? Una lesión retroquiasmática, por ejemplo aquí, en la cintilla óptica, en el tracto óptico, o incluso aquí, en todas las fibras geniculocalcarinas, me daría lo mismo. Vamos a ver qué es lo que sucede con este ojo.
Viene la imagen de adentro, esta es la imagen de adentro, lo recibe la retina temporal y va al lóbulo occipital contralateral. Pero ¿qué pasa con la retina nasal que recibe la imagen de afuera? Esa se cruza y ya no pasa. Este ojo es exactamente lo contrario. Mientras que la retina nasal se pasa perfecto por el quiasma, la retina temporal se interrumpe el paso. Entonces solo hay que seguir las líneas y veremos cuál es el defecto campimétrico. En este caso es una hemianopsia homónima contralateral. ¿Por qué contralateral? Porque si el paciente tiene una hemianopsia izquierda, el daño será retroquiasmático derecho. ¿Sí? Igual, solo tienen que seguir las líneas. Y con eso vamos a tener identificando perfectamente todo. ¿Ok? Bien. Ejemplos de lesiones ya retroquiasmáticas, tumores, enfermedad vascular cerebral o los cisticercos. Pongan mucha atención en la exploración de este paciente. Acuérdense, ahí está el ojo. Acá tengo la retina temporal, que llevará la imagen ipsilateral, y aquí tengo la retina nasal, que llevará la imagen contralateral. Estoy poniendo algo. Sí, sí. ¿Ahí se ve? Sí, sí, lo veo todo, sí. ¿Sí se ve? Sí. Perfecto. Sí. Ok. ¿Ves? No. ¿No? No. ¿La ves? ¿Ahí? No. Ok. ¿No? No. ¿No? No. ¿Ahí la ves? Sí, sí, ¿Sí? sí. Perfecto. ¿Ok? Entonces, ya vieron cómo es que este es un video como si ustedes fueran los que estuvieran moviendo su mano enfrente y cómo el paciente tiene una hemianopsia, ¿sí? Una hemianopsia contralateral. ¿Quedó claro? ¿Está entendido hasta acá? Sí, doctor. Sí, Doc. Sí, doctor. Excelente. Bueno, entonces, vámonos más para atrás. Una lesión igual, más atrás en las fibras, entonces me da lo mismo que acá. Una hemianopsia contralateral. Si ya vamos entendiendo ahí fácilmente, entonces vamos ahora a complicar un poquito las cosas. Como pueden ver, el nervio, sale la papila, el nervio óptico, la cintilla o tracto óptico, pero aquí en el cuerpo geniculado se abren las llamadas radiaciones ópticas, se abre como en abanico. Las radiaciones ópticas entonces van del cuerpo geniculado a la cisura calcarina, pero van abiertas las fibras y van abiertas en dos segmentos, un segmento superior o parietal y un segmento inferior o temporal. Este ejemplo que vemos aquí es un hemisferio cerebral derecho, frontal, temporal, occipital. Ahora, resulta que las imágenes, ya vimos, hasta ahora lo sabemos, las imágenes que yo tengo del lado izquierdo avanzarán por las fibras genículo-calcarinas derechas al lóbulo occipital derecho, mientras que las imágenes de su lado derecho avanzarán por las fibras genículo-calcarinas izquierdas.
Entonces, se dividen las fibras en superiores e inferiores. Mientras que las fibras superiores llevan la información inferior, las inferiores llevan la información superior. Vamos a suponer, a ver, para hacer un ejemplo, vamos a explorar en ustedes sus fibras genículo-calcarinas de su lóbulo occipital, o sea, de su hemisferio cerebral izquierdo. Háganme el favor de poner su mano en su cabeza, en la porción lateral, arriba de la oreja, y ahí estamos poniendo la mano en estas fibras. Ahora bien, allá pusieron su mano, así como está, y tenemos, si ustedes en el piso de donde están, en el piso de su lado derecho, con su pie derecho, si ahí pasara un ratoncito, entonces la información llegaría a su mano izquierda a la altura de los dedos, que es donde pasan las fibras de arriba, superiores o parietales. Si en lugar del ratoncito del piso, a su lado derecho, pasa una mariposita volando arriba de ustedes a su derecha, esa información avanza por su mano izquierda, o sea, a su lado izquierdo, pero a la altura de la palma de la mano, se pusieron en eso. Entonces, por eso, si yo tengo un defecto en las fibras genículo-calcarinas superiores o parietales, la manifestación será una cuadrantanopsia inferior contralateral. O sea, si este es derecho, será izquierda. Si la lesión es en el lóbulo temporal, tendré una cuadrantanopsia superior contralateral. Si se afectan las dos, ya vimos que será una hemianopsia. ¿Está claro? Sí, doctor. ¿Puede repetir lo último, por favor? ¿Todo esto? No, solo la última parte. O bueno, sí, si quiere. La última es C, la lesión C, aquí se ve, pues te afecta a todas, tanto las A como las B, entonces tengo una hemianopsia. Si solo se afectan las inferiores, el defecto visual será de arriba. Si solo se afectan las superiores, el defecto visual será de abajo. Como ya sé que aquí siempre nos atoramos, tratamos de hacer cosas raras para que podamos entenderlo. Ahí está la vía visual, ¿de acuerdo? Ahí está el campo visual. Vean el campo visual con ambos ojos del lado derecho, entra la retina, va para acá, entra la retina, se cruza. Mientras que el rojo hace esto y hace esto. Pero además el cuadrante superior, ya vimos que va a ir por abajo, el cuadrante inferior va a ir por arriba, ¿sí? Entonces, esa es la vía visual. Como sé que esto es complicado, el otro día, unos amigos que hacen ahí a la cantada un poquito, me invitaron, siempre me invitan, uno de ellos que es mi super cuate, dice, no, pues vente, ven a apoyarnos, vamos a cantar en Puebla, y que no sé qué, bueno. Entonces llegaron a cantar, y como siempre voy con ellos, entonces yo siempre estoy aquí a un ladito, ahí con los ingenieros de sonido, y con la gente ahí. Es uno que es internacional y famoso, pues tiene uno que a veces que sacrificarse. Entonces, este es el campo visual que yo tenía cuando estaba aquí a un lado del escenario viendo a mis amigos. Entonces, fíjense que vamos a ver por dónde avanza. Por ejemplo, si yo divido aquí los cuadrantes, entonces yo tendré que el cuadrante superior izquierdo de mi campo visual avanzará por mi lóbulo temporal del lado derecho, mientras que es el inferior, mientras que el cuadrante inferior izquierdo avanzará por el lóbulo parietal derecho, ¿sí? Ahí ya vamos entendiendo, así es como avanza la información. Bien, del otro lado, vamos a poner el otro cuadrante, la chica de azul. La chica de azul, la parte superior, o sea, su cabecita y sus manos, avanzarán por la parte de las fibras inferiores, mientras que las piernitas irán por arriba del campo visual.
o de las vías, y así es como avanza la información. Entonces, si un paciente tiene una cuadrantanopsia superior izquierda, vamos a ver, si tiene una cuadrantanopsia superior izquierda, la lesión es inferior derecha. Si tiene una cuadrantanopsia inferior izquierda, la lesión es superior derecha. Igual, si tiene una cuadrantanopsia superior derecha, la lesión es inferior izquierda. Y si tiene una cuadrantanopsia inferior derecha, la lesión es superior izquierda. ¿Está claro ahí? Ya quedó más claro, ¿no? Sí, doc. Eso es como avanzan ahí las fibras. Al final se integra la imagen que ustedes quieran ver y entonces pues, tenemos nuestro campo visual completo. Como ya sé que no me van a creer que son mis amigos, les quiero enseñar mi gafete que me dan cada vez que tienen oportunidad. Sí, a ver, ahí ya lo ven, sí, ¿verdad? Bueno, Sí, ya lo vemos. eso es porque, bueno, dicen, no, ese chismosillo, no sé qué, no, pero la verdad la verdad es que sí, ¿eh? No crean que es puro chisme, pero bueno, uno tiene que hacer cosas raras para que los alumnos pongan atención, aprendan, entiendan y les guste la materia. ¿Vamos bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Gracias. Tercer punto de la exploración neurológica es el examen del fondo del ojo. Para eso, pues sí, vamos a utilizar nosotros el oftalmoscopio. El oftalmoscopio, que es un aparato, una fuente de luz, con una serie de espejos y vidrios de aumento con los cuales puedo, valga la redundancia, entrar dentro del globo ocular a través de los medios transparentes del ojo. Para explorar el ojo derecho del paciente, tengo que utilizar mi mano derecha y mi ojo derecho, entrando 45 grados de afuera hacia adentro. Y para explorar el ojo izquierdo del paciente, mi mano izquierda, mi ojo izquierdo, y entramos 45 grados de afuera hacia adentro. ¿Por qué 45 grados? Porque a los 45 grados caeré perfectamente al punto más importante de la exploración del fondo del ojo, que es la papila óptica. ¿Qué necesito para entrar al fondo del ojo? Bueno, pues por lo menos que esté en un lugar un poquito oscuro para que la pupila no se cierre. Si quiero explorar el fondo de ojo a las 2 de la tarde en el patio, pues va a estar la pupila pequeñita y me va a costar mucho trabajo. En cambio, la pupila un poquito dilatada me va a permitir entrar y ver las características de eso. ¿Cuándo puede fallar? Pues cuando los medios transparentes del ojo, por ejemplo, una catarata, una hemorragia, pues no me permiten poder entrar al fondo del ojo. Bien. Entonces, ahí estamos, 45 grados de afuera hacia adentro, y caigo directamente a esta imagen. Estas son las imágenes que tenemos que recordar como normales. La papila, bien redondita o discretamente ovalada, con los bordes de la papila bien definidos. Ahorita vamos a ver qué es la papila. En el centro, un brillo intenso que se llama depresión fisiológica. Saliendo, vean, 1, 2, 3 y 4 ramas arteriales y las mismas 4, aquí se ve la arteria y la vena. La arteria y la vena. Hay 4 ramas arteriales y 4 ramas venosas. Una arteria chiquitita central que se llama cilio retiniano. Entonces, eso veo saliendo los vasos del centro. La retina anaranjado parduzco y la fobia que se ve que es la visión central. Entonces, esta es una imagen normal. Vamos a guardar en nuestra mente la imagen del fondo de ojo normal. Papila redondita u oval, discretamente blanca o amarillenta, con un brillo intenso al centro. Bueno. Otra imagen normal, en donde veo aquí
los bordes de la papila, el brillo intenso que se llama depresión fisiológica. Aquí se ve más clarito la arteria de la vena, la arteria de la vena, la arteria de la vena, la arteria de la vena y la cilio-retiniana. Entonces, eso es normal. Los cruces arteriovenosos también son importantes que los podamos identificar y ver. Y ya vemos la forma de la papila, los límites, los bordes bien definidos. Vamos a ver qué cosa es la elevación. ¿Qué cosa es la elevación fisiológica? Bien, dentro de las anormalidades, vean cómo acá estamos viendo una especie de flama blanca alrededor de la papila, que no es otra cosa más que fibras de mielina, pero aquí están fibras de mielina del nervio óptico que se están metiendo al globo ocular. Comprometen aquí alrededor de la papila, lo que me dará un defecto campimétrico conocido como aumento de la mancha ciega, o más bien una zona, un escotoma central, que es una mancha central. Dentro de las anormalidades, las hemorragias subretinianas, que generalmente son por traumatismos o por unas calcificaciones que afectan la circulación abajo de la retina, que se llaman drusas. Esto que ven acá es una hemorragia subretiniana. Probablemente las hemorragias más importantes serían las hemorragias retinianas, como estas que están acá, que es una hemorragia en flama. ¿Por qué son importantes? Porque son muy frecuentes en los pacientes con hipertensión arterial. Las hemorragias en flama. Bien. La hemorragia prerretiniana generalmente es por traumatismos y la sangre se revuelve con los líquidos transparentes del ojo o los humores del ojo, y lo que tenemos es un nivel de sangre abajo dentro del globo ocular, y esto generalmente es por traumatismos. Al igual que las hemorragias, hay la presencia de zonas blancas, que son los exudados. Los exudados algodonosos blandos y duros, también frecuentemente vistos en los pacientes con diabetes. Son muy frecuentes y generalmente van asociadas, pues vamos a tener la combinación de los dos. Tenemos exudados y hemorragias en el mismo paciente. Bien, todos estos cambios que ven acá ya por hemorragias y exudados hacen que tenga yo problemas en la retina. Por supuesto, se van traduciendo en defectos en agudeza visual, y estos cambios en la retina, que se llama retinopatía, se divide en tres: y retinopatía diabética, en donde predominan los exudados; hipertensiva, en donde predominan las hemorragias; ateroesclerosa, pues básicamente es la combinación de las tres. Entonces, vean este grado de retinopatía. Si yo veo las anteriores, ya es una retinopatía mixta, tiene componentes de los tres: aterosclerosis, tiene exudados y hemorragias, pero una retinopatía avanzada es la que vemos acá, en donde además, si ya se fijaron, la retina ya es más bien azulada o amoratada, es una retina isquémica, porque ya no tiene buen flujo sanguíneo retiniano. Hay exudados y hemorragias, se va perdiendo la anatomía normal de los bordes de la papila, y eso es una retinopatía avanzada. Lo vemos frecuentemente en los pacientes que comparten diabetes, hipertensión y aterosclerosis. Estos problemas se traducen clínicamente con una disminución importante de la agudeza visual. A medida de que va disminuyendo la agudeza visual, voy a tener más datos de retinopatía. Yo dejo de ver este paciente del fondo de ojo de arriba que ven acá, dejo de ver al paciente 1 o 2 años, regresa conmigo, y ahora este es el examen del mismo paciente 2 años después. Me llama la atención que el paciente tiene sumamente azulada la retina, sigue igual, sigue isquémica. Puede haber otra vez la formación de algunos vasos arteriales y venosos. La papila la vuelvo a ver, ya no la veía yo aquí arriba, la vuelvo a ver, solo que ahora la veo diferente. Aunque tiene los bordes bien definidos, pero ahora la veo de un color blanco nacarado. Así viene en los libros, como un foco prendido. Entonces, el color blanco nacarado de la papila significa que la papila está
atrófica. ¿Y cuál es la diferencia? El paciente de arriba tenía una disminución muy severa de la agudeza visual. El paciente de abajo está completamente ciego, o sea, ya está amaurótico. La diferencia es que aquí probablemente de arriba pueda tener un poco de ayuda si yo utilizo medidas antiedema, o sea, antiinflamatorios, esteroides, etc. O trato de corregir la causa de la retinopatía. Pero en este caso, ya la papila está atrófica y ya la ceguera es irreversible. Vamos a regresar a ver papila óptica en unos minutitos, porque vamos a hablar de la fisiopatología de uno de los 3 datos clínicos en el síndrome de aumento de la presión intracraneal, que es el papiledema. Bien, ahí está la retina, esta es nuestra papila. Voy a tomar un pedacito de la papila, aquí donde está mi señalador, y lo pongo acá. Y ahí, aquí ya me salieron 3 niñas, 3 neuronitas con sus axones, en la salida justo del nervio óptico, que es la papila. Cada neurona tiene su citoplasma, su núcleo, sus elementos citoplasmicos, vean por ahí algunos retículos y allí algunas mitocondrias. Tiene también su membrana celular, tiene su citoplasma, pero al ser neurona tiene su axón. El axón tiene también su membrana, tiene su citoplasma, que en este caso se llamará axoplasma. Bien, entonces lo que sucede en el fondo de ojo normal es que este movimiento del axoplasma va a tener un movimiento como de salida, es decir, como que sale por el nervio óptico, como en cascada. Así, esto es la papila. Esto que están viendo acá en esquema es la papila. Entonces vean como el flujo axoplásmico es el movimiento del citoplasma neuronal a través del axón hacia la periferia. ¿Sí? O sea, sale del nervio óptico. El movimiento, ese movimiento del líquido axoplásmico, se llama flujo axoplásmico, y esa es mi señal que la imagen provoca para excitar a estas células y que manden su flujo axoplásmico. Entonces, el flujo axoplásmico, recuerden, es un movimiento del axoplasma saliendo de la neurona en dirección hacia afuera del nervio óptico. Ese es nuestro flujo axoplásmico. Entonces, acá lo que sucede con las neuronas es que lo que vamos a ver si es que sale. Las neuronas llegan por acá y hacen esto para salir. Voy a poner otro color. Entonces vamos a ponerlo en verde. Entonces, cada neurona manda aquí y llega y sale. Su axón llega a esta y sale. Y así todas. Entonces, todas llegan acá y salen. Pero resulta que la salida, que es la papila, pues es pequeña. Entonces, cada vez que llegan más neuronas, entonces empiezan a tener que amontonarse para salir. Espero que estén viendo ahí. Empiezan a amontonarse, salen más, salen más. Ahí están. Todo. Yo puedo tardar mucho tiempo siendo más neuronas de un lado, del otro lado. Pero cada vez que llegan a la salida encuentran que hay más. Imaginémonos que vamos a un partido de fútbol al estadio. Dejamos el coche lejos en el estacionamiento y cuando vamos caminando en el estacionamiento hacia la puerta del estadio, pues a medida que nos vamos acercando, la gente se aglomera. Eso es lo que está pasando acá. Viene una aglomeración de axones que todos quieren salir por el nervio óptico. Entonces, esa aglomeración de axones que quieren salir hace que pasen 2 cosas. Como ya pueden ver, empiezan a amontonarse y tienen que hacer esto. Tienen que hacer esto para salir. Bien. Entonces, ¿qué va a pasar con esto?
esto que voy aquí, bien, eso, y esta elevación de los axones para poder salir, es lo que me va a dar lo que van a ser los bordes de la papila, que es la que vemos enfrente, ¿sí? Luego aquí en medio se va dejando un huequito, que es la depresión fisiológica, y que en el examen de fondo de ojo lo veo brillante, brillante, brillante. Pero además tengo otras dos características. En el centro, déjenme ver, acá, ay no, no. En el centro viene la arteria de la retina, aquí entra la arteria, ¿sí? Ya dijimos que tiene 4 ramas, vamos a poner 2, pues son 4, pero también sale por acá la vena, ¿ok? Doctor. Sí. Ay, perdón, pero ya no veo su pantalla, no sé si solo sea yo. A ver. Sí, no se Creo que ve. tiene Zoom. ¿Eh? Sí, Ajá, sí. está en la esquina superior derecha. ¿El zoom? Bueno, izquierda. Ajá, nosotros la vemos así. Ujú, nada más se ve esta partecita. Ah, entonces aquí, déjame ver. Entonces, uno de estos, ¿verdad? No veo. A ver. Aquí, otra. Ah, Creo aquí que si está. le da lo de Lupi. ¿Ya? No, a ver. Ay. No. A ver, espera. ¿Dónde está el control? No. ¿Una lupa? Ah, ¿Una lupa? A ver si hay otra. a ver, ¿ahí está mejor? Ya, a ver, ahora que lo tengo. Sí, ¿Ya, verdad? Perdón, Ya, chavos. doctor, gracias. Bueno, ¿hasta dónde se quedaron? Ahí está la arteria y la vena, ¿sí? Ya está mi estructura normal. Entonces, fíjense cómo acá esto le da los bordes de la papila. Lo que no sé es si paso a la siguiente se va a borrar. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si acá se empieza a inflamar? Si se empieza a inflamar, entonces lo que vamos a tener es que acá se va a acumular, si se empieza a inflamar, se va a acumular, a ver, acá, al haber edema, esto se empieza a inflamar, ¿sí? ¿Estamos? Y al inflamarse, ¿qué pasa con los bordes de la papila? Se deforma. Se borran los bordes. Ya no hay bordes, ¿sí? Eso es lo que sucede en el papiledema. Pero vamos a ver el mecanismo fisiopatológico. Tengo un tumor cerebral, ¿ya lo vieron? Ahí aumenta la presión intracraneal, por supuesto, y va a aumentar la presión en el espacio subaracnoideo cerebral, que por otro lado también está directamente comunicado con el espacio subaracnoideo alrededor del nervio óptico, el espacio subaracnoideo perióptico, solo que es de mayor tamaño. Vean, ahí está el espacio subaracnoideo cerebral, y este espacio subaracnoideo cerebral está comunicado con el espacio subaracnoideo perióptico. El paciente tiene una tumoración, esto que están viendo aquí es el flujo axonal, ahí está el flujo axonal. Entonces, ahí está el tumor. Aumenta la presión sobre el espacio subaracnoideo cerebral.
Pero este espacio subaracnoideo cerebral es más grande que el nervio óptico. Es más grande que el espacio subaracnoideo perióptico. Cada vez que en este espacio subaracnoideo cerebral, esta lesión tumoral, aumente la presión 10 veces, como está comunicado aquí, esta aumentará 100 veces. Entonces, cuando empiezo a tener una lesión que aumenta la presión intracraneal, aumenta, número uno, la presión del líquido cefalorraquídeo en el espacio subaracnoideo cerebral, aumentando mucho más veces la presión en el espacio subaracnoideo perióptico. ¿Qué pasará entonces con el flujo axonal? Ay, esto es bien bonito, vean qué bonito. Este es el flujo axonal. Ahí está la arteria y la vena de la retina. Entonces, cuando aumenta la presión en el espacio subaracnoideo perióptico, va a pasar lo que van a ver aquí. Ahora empieza aquí el aumento de la presión. Ahí viene ya, ahí está aumentando la presión y esto ejerce presión central. Lo primero que sucede, número uno, disminución del flujo axonal. El paciente empieza a tener disminución de la agudeza visual, junto con la cefalea y el vómito que me puede dar la tumoración. Pero entonces vean cómo se presiona y disminuye el flujo sanguíneo. Aquí está esta parte axonal. Ese es el primer punto. El segundo, a ver, ustedes díganme, ¿quién se afecta? Ya tengo disminución del flujo axonal, pero la presión sigue. Y yo soy la sangre arterial que pasa, ¿sí? Y yo soy el retorno venoso que regresa. ¿Quién se interrumpe ahora? El flujo venoso. Claro, el retorno venoso, que es más delicado, se frena. Sigue llegando la sangre arterial, pero disminuye el flujo venoso. Eso que me va a provocar aquí en la retina acá, me va a provocar congestión. La congestión empieza a haber extravasación sanguínea, se sale la agüita, que eso es el edema. Esa es la inflamación que pasa aquí en la papila y que me va a ir borrando los bordes de la papila. Empieza a haber esa congestión. Zonas de isquemia, porque lo que sigue es que se tapa ya después también el flujo arterial. Vean lo que sucede en el papiledema. Aquí a su derecha, abajo. Ese es el papiledema normal, digo, la papila normal. ¿Y qué pasa entonces? Pues empiezan a borrarse los bordes y empieza a haber cambios que van progresivamente aumentando, perdiéndose la anatomía. Eso está pasando por el aumento de la presión en el líquido cefalorraquídeo perióptico, ¿sí? Hay que regresarlo lo más pronto posible para que regrese a la normalidad. ¿Cómo? Pues con una cirugía y quitando la lesión ocupativa, mínimo utilizando diuréticos o incluso algunas veces rescatando el nervio óptico. Entonces yo tengo el papiledema en una paciente con cefalea intensa y vómito. Y esto corresponde a el síndrome de aumento de la presión intracraneal. La cirugía para descomprimir el nervio óptico en algunos casos es válida y mejoramos la presión para disminuir precisamente el papiledema. Papiledema se divide en 4 fases: de inicio, cuando apenas se empieza a borrar; de estado o crónico, que es cuando ya está más avanzado el borramiento y pérdida de la anatomía de los vasos y todo; y por último, la atrofia óptica, que ya el paciente está ciego, ya dijimos que vuelve a tomar sus bordes, pero ya la papila está blanco nacarado. Es importante checar los cruces arteriovenosos, que me hablan también del aumento de la presión, los famosos hilos de plata, que es el brillo en el dorso de las arterias, que corresponden a pacientes con hipertensión arterial. Hay muchas causas de papiledema, todo aquello que pueda aumentar la presión intracraneal
incluyendo el pseudotumor cerebri, del cual ya platicaremos más adelante. Lesiones ocupativas como tumores me dan fácilmente papiledema, y lesiones traumáticas, además de problemas de campo visual, pues también daño directamente sobre el nervio óptico. Muy bien, chavos, ya terminamos exploración de fondo de ojo. ¿Alguna pregunta? No, doctor. ¿A poco no está bien padre? Sí. Cada vez Gracias. no me gusta, aprendo mucho, cómo me gusta cómo doy clase, qué bárbaro. Está bien, pero sí se entendió la fisiopatología del papiledema, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, como ya los veo flacos, cansados, ojerosos y sin ilusiones, mañana no hay clase, nos vemos hasta el lunes. ¿Órale? Sí, doctor. Gracias. Gracias, que tengan un día. Buen fin de semana también. Gracias, igual. Mañana no hay clase. Está bien.